Si ya has utilizado ChatGPT, esta pantalla te resultará conocida. Pero aquí hay una diferencia. No es ChatGPT, es todo local, privado y utilizando modelos de lenguaje open source. Cuando Oikon me ofreció hacer una review de uno de sus modelos tope de gama, el A8, me puse a pensar qué partido le podía sacar a una bestia de estas características y con un precio de más de 800 euros. No tenía ningún sentido hacer la típica review instalando Home Assistant en este cacharro, porque seamos sinceros, es un desperdicio de potencia hacer un hub domótico con una máquina de estas características y solo para montar Home Assistant. Llevaba tiempo buscando una excusa para montar en casa un sistema que pudiese utilizar para tareas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el mundo de la IA. Pero como quería algo que estuviese encendido 24/7, eso descartaba utilizar el típico ordenador de sobremesa con una GPU dedicada y consumos de 200 o 300 vatios. Y este bicho ha sido una muy buena solución de compromiso. Un Ryzen 9 8945HS con una gráfica Radeon 780M y un TDP de unos 45 vatios. Eso sí, en reposo consume menos de 5 vatios, casi como una Raspi. No es una gráfica dedicada como tal, pero desde luego es mucho más potente que una gráfica integrada de Intel. Y la CPU de 8 núcleos y 16 hilos es canela fina. Por otra parte tiene 32 GB de RAM, lo cual para cargar modelos LLM es perfecto, y un almacenamiento M2 de 2 teras, que de nuevo para almacenar modelos cada giga cuenta. Hablamos de un mini PC que iguala, incluso supera en algunos aspectos, la calidad de construcción de los NUC oficiales de Intel. Bueno, ahora ya no son de Intel, son de Asus. Soporta hasta 64 GB de RAM, 2 HDMI, 2 USB 4.0, 4 USBs, un puerto 2,5 GB LAN, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Ya sabéis que estos cacharros tengo que abrirlos, si no, no me quedo tranquilo. Abrirlo es simplemente quitar 4 tornillos y podemos acceder fácilmente al almacenamiento y a la memoria que no están soldados, así que podemos cambiarlos o ampliarlos. También hay acceso a la controladora Wi-Fi y Bluetooth por si queremos cambiar, actualizar o a lo mejor instalar una NPU en su lugar. Así ya lo tenía decidido, utilizar este mini PC como cerebro para todas las pruebas de IA que estoy haciendo en casa. Antes os he dicho que he montado un clon open source con un modelo open source de ChatGPT en casa. Pero no lo he utilizado solo para eso. También he montado un sistema de automatizaciones para utilizarlo desde Home Assistant. Y también he montado Whisper, un modelo de voz a texto que me permite hacer transcripciones, por ejemplo, de los vídeos que hago en YouTube para crear subtítulos o crear resúmenes de una forma mucho más sencilla. Como ya es habitual, estos mini PCs vienen con Windows 11 instalado y listo para usar. Si Linux os da alergia porque nunca lo habéis utilizado y no queréis empezar ahora, que sepáis que la mayor parte de las herramientas que he utilizado para montar este sistema de modelos de IA lo podemos utilizar en Windows. En mi caso sí que lo he cambiado y le he metido Linux. Primero porque yo lo prefiero así, segundo porque me va a permitir exprimir cada gota del jugo del procesador de esta máquina. Inicialmente monté Debian 12, para un par de horas después darme cuenta de que AMD no soporta Debian para montar todo lo que hace falta para acelerar el trabajo de IA en la GPU. Lo voy a decir sin tapujos. No sé qué mierda ha montado AMD, pero os prometo que lo han hecho muy complicado. Existe algo llamado AMD ROCm, un software y librerías que permiten a los desarrolladores optimizar las cargas de trabajo de IA en las GPU de AMD, como esta Radeon. Y sinceramente sería una pena no utilizar o no aprovechar la potencia de esta GPU Radeon para optimizar y acelerar la inferencia al utilizar los modelos de IA, dado que está mucho mejor que la CPU. Lo dicho, se ve que Debian no le gusta a AMD, así que solo dan soporte para Ubuntu. Y tampoco os creáis que para Ubuntu 24, he tenido que montar Ubuntu 22.04. Así que os adelanto el trabajo por si queréis montar algo así. Tenéis que tirar de Ubuntu 22.04 LTS. Y después tendréis que seguir las instrucciones de la web de AMD para montar ROCm, instalar las librerías o los drivers gráficos del kernel y bueno, toda una lista de pasos que tenéis que seguir. Y con eso pues ya tendríamos lista la aceleración por GPU. Bueno, no del todo. Os he dicho que AMD ha hecho un trabajo de mierda y me reitero. Resulta que su propio framework ROCm no soporta muchas de sus gráficas y las gráficas y GPU Radeon integradas de estos procesadores no están soportadas oficialmente. Pero como siempre, Google provee y Google ha provisto. Y realmente
aunque no estén soportadas oficialmente, funcionan. Así que con algunos pasos adicionales que os dejaré también enlazados por si queréis verlos, es posible hacer aceleración de modelos del LLM utilizando la GPU. Y sí, el equipo se llama Borg Cube, porque la resistencia es fútil. El que entienda esto, que deje un comentario. ¿Todo este embrollo de la GPU es necesario? Bueno, en realidad, como veremos después, no. Por el simple hecho de que la CPU de este cacharro, los 8 núcleos que tiene, es muy potente. Y es tan potente que aunque la inferencia por GPU siempre es mejor, podemos utilizar solo esta máquina utilizando la CPU para hacer inferencia y va a funcionar sin ningún problema. Lo digo por si alguien tiene ganas de probar, pero le está dando alergia viendo todo lo que hay que hacer. El mundo de los modelos de lenguaje, o LLMs open source, evoluciona cada día. Todos hemos oído hablar de ChatGPT, pero en realidad ChatGPT no es ningún LLM. ChatGPT es una interfaz web que nos permite interactuar con este modelo de lenguaje, que en realidad se llama GPT y que lo hemos ido viendo evolucionar a lo largo del tiempo. GPT 3, 3.5, 4, las nuevas versiones que van sacando, mejoradas, mejor entrenadas y más listas. Pero GPT no es un modelo open source, es un modelo de pago, por lo menos las últimas versiones. Y si queremos utilizarlo vía API para automatizar cosas, pues tenemos que pasar por caja. Por suerte existen alternativas de todo tipo a nivel open source, modelos de un montón de compañías, algunos más generalistas y otros entrenados para tareas más específicas, como por ejemplo gestionar una casa inteligente. Uy, esto se pone interesante. Cuando queremos trabajar con modelos, lo primero que vamos a hacer es elegir uno o varios. Yo he estado haciendo pruebas con varios para distintos usos. Posiblemente el modelo LLM más extendido hoy en día para uso generalista y open source es Llama 3, creado por Meta, pero insisto, open source. No es mi objetivo entrar en detalles demasiado técnicos sobre cómo se construyen los modelos, así que para quien tenga esa curiosidad lo dejaré en que todas las pruebas las he hecho con Llama 3 8B. El modelo 70B es demasiado grande para un mini PC de este tipo. Hablamos del número de parámetros utilizados para construir el modelo. Llama 3 es posiblemente el mejor modelo que hay ahora mismo para poder interactuar en español, porque normalmente los modelos están entrenados con datos en inglés. Sin embargo, hay otros modelos interesantes que también os puede interesar probar. Gemma, construido por Google, Mistral, construido por Mistral AI, Llama 2, la versión anterior de Llama construida por Meta, que puede resultar útil en entornos menos potentes. CodeJama, para todo lo que tiene que ver con construir código o ayudarnos a la hora de desarrollar. Ayudarnos, no que desarrolle por nosotros. Java para interpretar imágenes. O incluso modelos como Home 3B, que están hechos específicamente para poder gestionar entornos como Home Assistant. Ahora necesitamos poder interactuar con uno o varios de esos modelos que hemos elegido. Necesitamos algo que nos permita enviarle la información al modelo y recibir la respuesta de la inferencia de ese modelo. Y no queremos ponernos a programar en Python, queremos algo sencillo. Y por suerte existe. Existen esos sistemas, backends, que nos permiten interactuar fácilmente con los LLM. Posiblemente uno de los que más tirón está teniendo a día de hoy es Oyama, o Llama, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar. Pero existen otras alternativas como Local AI o incluso más avanzadas como Llama.cpp. Yo he estado haciendo pruebas tanto con Oyama o Llama como con Llama.cpp, pero si queréis empezar desde cero, Oyama os lo pondrá más fácil. Se puede instalar en Windows, en Mac, en Linux y también lo podremos ejecutar como contenedor Docker. Funciona como un servidor y podemos interactuar con él utilizando una API o una línea de comandos. Así que, por ejemplo, podemos descargarnos un modelo con un simple comando y luego lanzar un terminal interactivo para hablar e interactuar con ese LLM. Pero queremos más. Queremos esa interfaz web chula, parecida o clon de ChatGPT que hemos visto antes. De nuevo, como suele ocurrir en el mundo open source, no tenemos una sola opción. Os recomiendo OpenWebUI, que nos da una interfaz clon de ChatGPT y nos permite interactuar con muchos backends como Oyama o Llama.cpp. Se puede montar también como contenedor Docker. Desde la interfaz web podemos descargar nuevos modelos, interactuar con el modelo e incluso, si queremos, poder activar la opción de que vaya a buscar información reciente en Internet. Por defecto el modelo es offline y 100% privado. Y con eso ya tenemos montado nuestro propio ChatGPT privado. Nunca va a ser tan potente como el modelo más reciente de OpenAI, pero funcionan bastante bien. El rendimiento del mini PC es muy correcto.
Por supuesto que no será tan rápido como utilizar ChatGPT u otras soluciones que hay en la nube, pero con la aceleración por GPU es más que aceptable, y tirando solo de CPUs es bastante usable. Usando CPUs, el mini PC utiliza toda la potencia que tiene, pero la gente de Geekom ha hecho muy buen trabajo de refrigeración, tanto por la ventilación activa como por el chasis metálico, que ayuda a disipar el calor. También he montado Whisper, un modelo open source liberado por OpenAI y que está específicamente creado para hacer transcripciones de voz a texto. Y lo utilizo para varias cosas. Transcribo, por ejemplo, los vídeos de YouTube que subo al canal para crear mejores subtítulos, desde luego mejores que los de YouTube. También traduzco al inglés directamente los vídeos de YouTube para subir subtítulos en inglés. Y no funciona nada mal. Y algo que he empezado a hacer hace relativamente poco. Muchas veces cuando estoy paseando al perro o estoy haciendo cosas, me gusta grabar notas de voz con ideas para el canal, ideas de guiones o reflexiones. Antes me tocaba después transcribirlo a mano, irlo escuchando y escribirlo en el ordenador, lo cual lleva bastante tiempo. Ahora con este sistema puedo pasarle la nota de voz y directamente en 5 minutos tengo una transcripción que me ahorra mucho tiempo. También he empezado a hacer pruebas, por ejemplo, con las consultorías one-to-one que hago en el canal. Cuando me dais permiso en la videollamada para poder grabarla, la grabo, luego le paso el audio al sistema Whisper y de esa forma tengo una transcripción que os puedo pasar y así la tenemos los dos, e incluso estoy empezando a hacer pruebas para hacer una síntesis, un resumen, un acta de esta consultoría que nos pueda servir como referencia tanto a vosotros como a mí en el futuro. Esto último todavía lo estoy afinando. Ahora queda hablar de la integración de todo esto con Home Assistant. Haré un vídeo dedicado a todo este mundo de Home Assistant y los LLM en no mucho tiempo, pero todavía no puedo hacerlo porque en estas semanas están cambiando muchísimas cosas en Home Assistant en relación a cómo funciona todo esto y la integración con los sistemas que permiten interactuar con modelos de lenguaje. A día de hoy tenemos dos opciones con Home Assistant. Podemos utilizar una integración de Home Assistant para poder interactuar con un LLM, hablar con él y crear resúmenes o textos o lo que queramos, pero no puede controlar nuestra casa. Y por otra parte, desde esta nueva versión de Home Assistant ahora en junio, sí existe la opción de hacer que un LLM pueda controlar nuestra casa. Lo que pasa es que en esta versión solo está disponible oficialmente para OpenAI y Google AI, que son LLMs en cloud y de pago. Home Assistant tiene una integración oficial para Oyama, pero no permite controlar nuestra casa, todavía. Estoy seguro de que no tardará muchas semanas en poderse. Yo utilizo esta integración para las notificaciones personalizadas. En esencia, lo que hago para este tipo de notificaciones es enviarle un montón de datos a Oyama. Le envío estado de sensores, con lo que quiero que me resuma, mi calendario, un montón de cositas y con un prompt le pido que me haga un resumen por la mañana. Así, mientras me hago un café, me lo suelta por cualquiera de los altavoces inteligentes. Así, por ejemplo, es capaz de decirme a qué hora tengo la primera reunión, o cuántas reuniones tengo en el día, o si tengo un día muy complicado o no. Todo eso es capaz de interpretarlo. También, por ejemplo, dándole la información del tiempo, es capaz de decirme si va a llover o no, si tengo que llevar un paraguas o no. Lo dice de una forma muy humana, lo cual se agradece. Es chulo porque puedes hacer notificaciones súper personalizadas y que además sean un poquito distintas cada vez, de forma que realmente parezca que lo que te está hablando no es un robot. Existe un proyecto de integración no oficial instalable vía hacks llamado Home LLM, que permite utilizar un par de modelos específicos de bajo consumo tuneados para controlar dispositivos en Home Assistant. He estado haciendo pruebas preliminares, pero en esta versión de Home Assistant ha habido muchísimos cambios en la versión de junio y ahora mismo esta integración funciona un poquito... da bastantes problemas. Así que hay que esperar un par de días o un par de semanas para que todo se asiente un poco, veamos lo que viene con Home Assistant y entonces sí, si este tipo de contenidos os gustan, haré específicamente un vídeo sobre cómo integrar todo esto en nuestro hub domótico. La inferencia de modelos es costosa en términos generales. Para que os hagáis una idea, un modelo como Llama 3 8B se siente cómodo utilizando por lo menos 16 GB de RAM. Queda muy cuco, me encanta cada vez que veo un vídeo diciendo me voy a montar ChatGPT en una Raspberry Pi 5, pero luego está la dura realidad. Con las specs que tiene una Raspberry 5 o un mini PC de bajo consumo, los modelos LLM que podemos utilizar tienen que ser muy reducidos y de bajo poder de computación, vamos a decirlo así. Y por otra parte, los tiempos de inferencia son tétricos. Nadie quiere escribir un mensaje y esperar 10 minutos a tener la respuesta. En esencia podemos ir a equipos mucho menos potentes, a mini PCs con procesadores Intel N, a una Raspberry Pi 5,
pero entonces tenemos que utilizar modelos mucho más pequeños, que los hay, pero la calidad degrada mucho. Cuanto más pequeño es, menos información ha tenido para entrenarlo, menos entrenado está y, por ejemplo, pues alucina mucho más. Las alucinaciones es básicamente cuando el modelo no sabe qué contestar y se lo inventa. Y creedme, puede contestar cosas muy raras o hacer cosas muy raras. Con respecto a este Geekom A8, tengo claro que su uso está muy orientado a tareas que requieran potencia. De hecho, es posiblemente una de las mejores soluciones para alguien que quiera un ordenador de sobremesa potente pero transportable. CPU de alto nivel, mucha memoria y una GPU integrada de lo mejor que podemos encontrar en GPUs integradas. Si busquéis un ordenador potente pero transportable, yo creo que esta es una de las mejores opciones que hay y además es que es muy pequeño. En mi caso ha sido un buen punto intermedio entre un equipo potente para hacer cosas con modelos de IA, que pueda estar encendido 24/7 pero que no consuma una bestialidad. Cuando le lanzo caña su consumo sube a 50 o 60 vatios, pero en cuanto vuelve a reposo el consumo básicamente es como el de una Raspi. Está a veces incluso en menos de 5 vatios, así que no me dolerá dejarlo encendido. Poco a poco la IA terminará controlando mi casa y posiblemente la vuestra, pero todavía no estamos ahí. Queda un camino largo por recorrer antes de que un LLM sea capaz de decirle a mi Home Assistant la temperatura que debe tener la casa, el color de las luces o la posición de las persianas. Creo. En la descripción os dejo enlaces de todo lo que hemos visto y de este mini PC por si queréis echarle un vistazo. Si habéis llegado hasta aquí, os pido que le dejéis un like al vídeo para que YouTube se lo recomiende a más gente. Si sois nuevos os suscribáis. Como siempre, os dejo un par de vídeos para que sigáis conmigo un ratito más y nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.